que es súper relevante en las empresas otorgar el mejor, llamémosle espacio, ¿no? El mejor espacio de trabajo a los colaboradores. ¿A qué te refiero? O sea, no vaya a ser cosa que la empresa diga contratemos a un vendedor y al vendedor no le entreguen un celular de la empresa, no le paguen acceso a internet, no le entreguen un vehículo corporativo, no le paguen el combustible si es que el vendedor tiene su propio vehículo. O sea, si no le entregamos ninguna herramienta, ¿cómo alguien va a vender? ¿Verdad? O sea, nosotros siempre tenemos que, digamos, nosotros empresas, siempre como objetivo, siempre tenemos que entregar las mejores herramientas, el mejor espacio, ¿ya? Las mejores capacitaciones, los mejores accesos. ¿Para qué? Para sacar el máximo de potencial de ese colaborador. Porque en la medida que nosotros entreguemos los mejores espacios y rescatemos lo mejor que podamos de ese colaborador, obviamente la empresa es la beneficiada. ¿Verdad? Entonces, como comentaba, insisto, objetivos pueden haber muchos, pero para mí estos son como los 4 mandamientos. Primero, la empresa tiene que generar beneficio. Si no hay beneficio, dejamos de existir. Satisfacer necesidades del cliente. Si no dejamos, o sea, si sacamos al cliente del centro de nuestro quehacer diario, la empresa va a morir. Si no, pregúntenle a los bancos. Ser responsable de los impuestos y además entregar el mejor espacio posible para sacar el máximo provecho de los colaboradores. ¿Vale? Pero insisto, objetivo, la empresa puede decir, no, mi espíritu es absorber el máximo de mano de obra, mi espíritu es entregar el mejor producto al mejor precio, aunque sea sacrificando la rentabilidad. Les dirán, eso no existe. Pero busquen ahí Mercadona, un supermercado español. Ellos trabajan desde esa perspectiva. O sea, pueden ser muchos los objetivos del negocio, ¿vale? Entonces, estos objetivos nosotros los vamos a alinear con datos, ¿ya? Con datos. Aquellos que estuvieron en estrategia de digitalización como asignatura, se recordarán que veíamos este monito, misión, visión. Esto es la planificación estratégica de las empresas. Las empresas tienen un hoy, que es lo que son ahora, es decir, la misión, y tienen una expectativa futura. Y para lograr transformarse desde ese hoy hasta ese futuro, pueden armar una planificación de 6, 8, hasta 20 años, ¿verdad? Porque las empresas son más o menos grandes. Y si pensamos en lo que propone Norton y Kaplan en su libro Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral, ellos plantean que las empresas deberían fijarse en 4 áreas importantes. ¿Cuáles son esas áreas importantes? Marketing, ¿ya? En realidad ellos no le llaman marketing, le llaman clientes. Otra área, producción u operaciones. Finanzas. Ellos le llaman aprendizaje al área de recursos humanos. Entonces, ahora la empresa decide cómo llamarla, ¿verdad? Y cuántas va a trabajar. Pero lo que ellos proponen, que es lo que nosotros vemos en la estrategia de digitalización, es que para esta, digamos, para poder transformar la empresa de lo que son hoy día en esa expectativa futura, tienen que definir ciertas
actividades, ¿ya?, para el área de cliente, para el área de producción, para el área de finanzas, para el área de recursos humanos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que debería hacer una empresa? Que, bueno, así como le digo a los de estrategia, esto es optativo. La empresa toma la decisión de si lo hace o no lo hace. Son libres de tomar esa decisión. Pero puede ser que la empresa decida tener una visión más digital y diga, ok, de todas estas actividades, por ejemplo, en la relación con el cliente, voy a tener un balance, no, un CMR, un CMR. Mi relación con los clientes la voy a trabajar a través de un CMR. Por lo tanto, la gestión de los clientes la voy a digitalizar. En el sector de producción voy a digitalizar estos procesos. En el área de finanzas voy a tener un software para gestionar todas las sucursales de la empresa. Y en el área de aprendizaje todo lo que es reclutamiento, todo lo que es capacitación, lo vamos a digitalizar. Entonces, esto, cuando la empresa ya toma la decisión y hace el esquema, es lo que se llama la hoja de ruta digital. ¿Ya? Ahora, la idea es que esta hoja de ruta digital, ¿verdad?, dentro del proceso de digitalización nos entregue muchísimos datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que le da sentido a esta asignatura? ¿Vale? O sea, nosotros siempre vamos a tener presente que si vamos a digitalizar capacitación, nos va a entregar datos, horas de capacitación, quién se capacitó en qué cosa, cuándo comenzó, cuándo terminó, quién fue el relator, se disminuyeron los errores que dieron pie a la capacitación. O sea, todo esto nos va a entregar muchos datos. ¿Vale? Ok, habiendo dicho eso, vamos a revisar la actividad cuando se prenda el computador. Ahora, ¿cuál es la idea de esta actividad? ¿Cuál era la idea de esta actividad? Por un lado, ver si habían puesto atención y si le achuntaban a la respuesta correcta. Y por otro lado, para que se vayan haciendo una idea,
que esto de trabajar con los datos, igual en la clase anterior les contaba algunos ejemplos, nosotros lo podemos trabajar en todas las áreas de la organización. O sea, toda la área de la organización hoy día está entregando muchos datos y nosotros podemos trabajar con estos modelos en distintas áreas de la organización. Nosotros, cuando ya lleguemos a la tercera unidad, específicamente vamos a trabajar con 4 modelos: regresión lineal, clasificación, clúster y series temporales. Hay millones de modelos más. Ahora, la regresión lineal nosotros la podemos usar para distintas cosas, la clasificación también, el clúster también y las series temporales también. No es que el clúster lo usemos solo para la segmentación de clientes, ya podemos usar la metodología o el modelo clúster para otras cosas, ¿vale? La primera pregunta decía, una empresa de comercio electrónico utiliza, punto suspensivo, para entender la relación entre el gasto en publicidad digital y el aumento en las ventas. Bueno, este análisis ayuda a identificar qué plataformas publicitarias generan el mayor retorno de inversión y cómo ajustar el presupuesto de marketing para maximizar las ventas. ¿Cuál era la respuesta correcta? El análisis de regresión, ¿ya? De nuevo, regresiones, además hay muchas: regresión logística, regresión lineal, muchas, ¿ya? Pero un análisis de regresión nos servía. Si se dan cuenta, ese era un ejemplo relacionado con el área de marketing. Ahora, también, no. En el departamento financiero se utiliza el análisis de, punto suspensivo, para predecir el flujo de caja mensual. Basándose en datos históricos de ingresos y gastos, la empresa puede anticipar periodos de escasez de efectivo y planificar estrategias para mantener la liquidez. ¿Cuál era la alternativa correcta? En este caso, un análisis de series temporales, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo. Si se dan cuenta, digamos, marketing, finanzas, el Departamento de Recursos Humanos aplica técnicas de, punto suspensivo, para agrupar a los empleados según desempeño, antigüedad, nivel de satisfacción laboral. La agrupación permite identificar patrones y diseñar programas de retención y desarrollo personalizado para diferentes grupos de empleados. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Agrupación, agrupamiento. Entonces, vamos a usar un modelo de clúster, ¿ya? De nuevo, el clúster lo podemos usar para segmentar, para armar grupos de trabajadores, para armar, por ejemplo, unidades más críticas en el proceso de mantención. O sea, ahí nosotros tenemos que ser astutos de ver con cuál vamos a trabajar. Una empresa de servicio utiliza punto suspensivo en las reseñas de clientes para entender mejor la percepción del público sobre sus productos o servicios. Al analizar los comentarios en redes sociales y encuestas de satisfacción, el equipo de atención al cliente puede identificar rápidamente problemas recurrentes y mejorar la experiencia del cliente. Esto específicamente, cuando trabajamos con modelos estructurados, trabajamos con lo que se llama text mining, pero en este caso la respuesta era análisis de sentimiento. O sea, nosotros podemos trabajar con text mining para hacer análisis de sentimiento. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de text mining ahora en la clase. Otra pregunta. En el área de producción
se implementan modelos D para predecir fallos en la maquinaria. Utilizando datos históricos de mantenimiento y operación, el modelo puede prever cuándo es probable que una máquina falle, permitiendo un mantenimiento preventivo y reduciendo tiempos de inactividad. Muy bien. Modelos de machine learning, aprendizaje automático. O sea, le entregamos un grupo de datos y le decimos, compadre, usted arréglese con estos datos, pero dígame cuándo va a fallar la máquina, ¿verdad? Fíjense, el departamento legal, ¿ya? O sea, los abogados utilizan puntos suspensivos para analizar grandes volúmenes de contratos y documentos legales. Esta técnica permite identificar cláusulas específicas, riesgos legales potenciales y asegurar que los documentos cumplan con las normativas vigentes. Y ahí podríamos trabajar con text mining o minería de texto. Ese es un modelo mucho más específico. Otra pregunta. El equipo de logística, bueno, la logística, yo diría que esto es como casi intuitiva, emplea puntos suspensivos para optimizar rutas de entrega al considerar factores como el tráfico, distancia, demanda. Pueden reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia de las entregas. Entonces, ¿qué modelo iban a utilizar? Análisis de datos geoespaciales. Y la última pregunta. Ahora, ojalá nosotros pudiésemos hacer todos estos modelos, pero vamos a trabajar con estos cuatro. De hecho, el programa dice que trabajemos con clúster, o sea, clasificación, clúster y series temporales. Yo coloco las regresiones porque también son importantes. En el marketing se utiliza puntos suspensivos para entender la distribución geográfica de los clientes y ajustar las estrategias de marketing de forma más local. Esto permite a la empresa dirigir campañas específicas a áreas con alta concentración de clientes potenciales o ajustar la distribución de productos en tiendas físicas. Y este también era datos geoespaciales. Ahí está, análisis de datos geoespaciales. Vale, esa era la tarea. ¿Cuál es la idea de la tarea? Que justamente se vayan acostumbrando a que podemos usar distintos modelos de los que hemos visto acá, para realizar distintos tipos de análisis. ¿Vale? Entonces, ahora esto del análisis de datos lo vamos a vincular un poquito con los objetivos del negocio. Acá. Vale, entonces, de nuevo, objetivos del negocio pueden haber muchos, ¿ya? Pero la idea es hacer ese vínculo de los objetivos del negocio, porque por lo demás, los objetivos del negocio van a ser las guías, ¿ya? A mí me van a orientar para poder tomar decisiones de qué modelo y con qué datos voy a trabajar, ¿vale? Y por eso que dejamos este dibujito acá. Vale, el objetivo del negocio es una declaración clara y concisa que describe el resultado deseado que una organización busca lograr. Es decir, podríamos vincularlo con la visión. En eso es en lo que nos queremos transformar. Estos objetivos guían las acciones y las estrategias de la empresa y se alinean con la misión y la visión, ¿verdad? Por eso que hicimos este dibujito primero. Tipos.
Hay muchos tipos de objetivos. Aquí vamos a mencionar dos. Objetivos de crecimiento, que busca expandir el mercado, aumentar los ingresos, aumentar la cuota de mercado. Por otro lado, tenemos objetivos de eficiencia, como mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos o optimizar los recursos. Veamos ejemplo. Un ejemplo de un objetivo de crecimiento. Acuérdense que los objetivos siempre parten con un verbo infinitivo. Aumentar las ventas en un 20% el próximo año mediante la expansión a nuevos mercados. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces nosotros podemos utilizar modelos para poder, por ejemplo, un análisis prescriptivo que me diga qué decisiones podría tomar para lograr este objetivo. Objetivo de eficiencia: reducir los costos de producción en un 15%, implementando prácticas de fabricación más eficientes. Otro aspecto importante, y es súper importante, que lo vamos a ver ahora, lo vamos a repetir, pero sobre todo para el informe. Nosotros siempre tenemos que vincular dos tipos de variables, ¿ya? Una que pueda intervenir o manejar la empresa con dos o más variables que no pueda intervenir. Ese es el principal sentido que tiene de ubicar relaciones, correlaciones, tendencias o patrones. ¿Ya? Siempre tenemos que pensar en que vinculemos dos variables, dos o más, una en la cual nosotros podamos intervenir y otra en la que no vamos a poder intervenir directamente. Y ahora vamos a explicar con un ejemplo a qué se refiere eso. Proceso de decisiones asociados. Los procesos de decisión son las acciones que las organizaciones toman para seleccionar entre varias alternativas con el fin de alcanzar sus objetivos. Estos procesos están respaldados por el análisis de datos y las evaluaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar nuestra participación de mercado y tenemos distintas alternativas, ¿qué elemento podría ser discriminante para elegir unas alternativas y no las otras? Tenemos hasta las 21:50, creo, para que me digan qué elementos podrían ser discriminantes. Tenemos un objetivo, tenemos varias y distintas alternativas y tenemos que seleccionar los costos, ¿verdad? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más económica? ¿Qué otro factor discriminante podríamos usar? Que no sean los costos. Los recursos, por ejemplo. ¿Tenemos los recursos como para poder llevar a cabo esta idea? Ahora, hay decisiones que son estratégicas, ya que son decisiones de alto nivel, que afectan la dirección general de la empresa, como por ejemplo la expansión a nuevos mercados, y por otro lado tenemos también decisiones de tipo operativa, decisiones diarias relacionadas con la operación eficiente de la empresa, como por ejemplo la gestión de inventario. Y vamos a ver un ejemplo para cada uno. Ejemplo de decisión estratégica. Decidir si la empresa debe invertir en la investigación y desarrollo de un nuevo producto innovador. O por otro lado, una decisión operativa, determinar la cantidad óptima de productos a reabastecer en el inventario para evitar escasez y evitar exceso. Ahora, claro, nosotros vemos esto
decidir si la empresa debiera o no invertir en investigación y desarrollo. Claro, nosotros somos latinos, lo de la investigación y el desarrollo como que no nos hace mucho sentido. Pero hay otras organizaciones que invierten un poquito en investigación y desarrollo, patentan, y generan un montón de ingresos gracias a la patente. Imagínense, por ejemplo, la empresa que inventó el horno microondas. O sea, ¿cuántos hornos microondas se han vendido? Calculen que la empresa que inventó el horno microondas gana 1.000 pesos por cada horno que se vende. Es un montón de plata. Entonces, ¿y cuánto tampoco hay que invertir tanto en investigación y desarrollo? Pero bueno, entonces nosotros podemos pensar y decir, aquí nos vamos a gastar la vida pensando en estas cosas. Que es verdad, pero ahora estas decisiones se simplifican mucho utilizando las herramientas que vamos a ver en la tercera unidad. Objetivos del análisis. Los objetivos del análisis son los resultados específicos que se busca lograr mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos. Ya hemos visto tipos de técnicas. Estos objetivos respaldan la toma de decisiones informadas y proporcionan información relevante. Súper importante, nosotros somos o vamos a ser administradores. Nosotros tomamos decisiones en base a datos. No tomamos decisiones ni intuitivas ni emocionales, solo datos, ¿ya? Solo información. Y a veces tenemos que tomar decisiones que ni siquiera nos gusta tomar. Pero si la información o los datos nos lo dicen, nada más que hacer. Identificación de patrones y tendencias. Encontrar relaciones ocultas y patrones en los datos para tomar decisiones basadas en evidencia. Predicción y proyección. Utilizar datos históricos para predecir futuros resultados y tendencias. Y creo... viene un ejemplo. Ejemplos de identificación de patrones y tendencias: analizar patrones de compra de los clientes para ajustar las estrategias de marketing y las ofertas de productos. Esto se parece mucho a lo que propusieron ustedes. Predicción y proyección: prever demanda de productos para el próximo trimestre y ajustar la producción en consecuencia de esas proyecciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se aterriza esto de los patrones, las correlaciones y las tendencias? Para los que estuvieron en estrategia de digitalización el semestre pasado, les pedí que llenaran una encuesta. Tenían que revisar unos emprendimientos. Tenían que revisar unos emprendimientos, unas páginas web, y después tenían que contestar esta encuesta. Esa es la encuesta. Acá. Ellos no sabían para qué estaban contestando esta encuesta, pero cuando a ustedes les llega la evaluación docente, ustedes responden una encuesta, ¿verdad? Y esa encuesta, generalmente, creo, yo nunca la he llenado, porque no soy alumno, pero creo que les hacen una pregunta, ¿verdad? Y después tienen unos números, de 1, no sé, a 10, ¿verdad? Donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno, ¿verdad? Ya, eso es una escala Likert. Entonces, cuando nosotros hacemos encuestas, digamos una encuesta bien pensada, una encuesta bien diseñada, claro, generalmente utilizamos una escala Likert. Por ejemplo, don Ever, ¿a usted le gusta el color blanco? Sí, muy bien. Yo hago una pregunta y le pregunto
Claro. Si le gusta el color blanco, me dice que sí. Entonces, nosotros podríamos hacer como en la 60, más o menos otra pregunta para evaluar la consistencia. Y le podríamos preguntar, don Ever, ¿le gusta el color negro? Supongamos que el Ever me dice que sí, entonces, claro, no habría consistencia. Pero como me dijo que sí y que no le gustaba, o sea, ahí es consistente la respuesta. Pero, claro, o sea, a veces lo estamos tratando la encuesta y dicen, usted ya me la han preguntado como 3 veces. Pero lo que pasa es que lo que están evaluando es la consistencia. Ahora, si, por ejemplo, a ver, es que el tema del color no me sirve mucho. La comida. Don Yankee, ¿le gusta el choclo? No. ¿Ya? El choclo. A Yankee no le gusta el choclo. Acá teníamos 2 opciones, sí o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, más adelante, yo podría preguntarle por el pastel de choclo, ¿ya? O se nos viene el 18, ¿verdad? Vengan las mamás, ahí yo veo al Yankee, tiqui, y le muestro, por ejemplo, una foto con una ensalada César y una ensalada con choclo. Y le pido que seleccione. Entonces ahí yo veo la consistencia. Ahora, si él me dice que no le gusta el choclo, pero después elige la ensalada con choclo, esa respuesta se invalida. ¿Ya? Entonces no le damos mucha ponderación a esa respuesta. O sea, en esta historia de la encuesta hay un universo gigantesco. ¿Dónde está el problema? Es que históricamente debíamos trabajar, para simplificar el proceso, debíamos trabajar con escalas Likert. ¿Ya? Escalas Likert. Ahí dice Likert. Pero ahora nosotros tenemos este otro tipo de encuesta. O sea, cuando ustedes van y miran, vamos a ir, ¿les gusta el sushi? Sí. O sea, yo no puedo compartir ya todo acá. Vale. ¿Ah? Entonces, vamos a pensar en el sushi. Imagínense, le preguntamos a los clientes, le encargamos a los garzones, oye, cuando venga un cliente y se haga chupete en los sushi, entrégale un QR y en ese QR le vamos a preguntar qué tipo de sushi le gustaría que incorporáramos a la carta. Por ejemplo, señora Mipsi, ¿qué tipo de sushi le gustaría? O los ingredientes, mencióname 3 ingredientes. Pollo, queso, crema, champiñón. Ya, pollo, queso, champiñón. Pero ¿cuál es el problema? Que el dueño terminal mira la respuesta y dice, si usted ya la tenemos. ¿Verdad? Claro, porque tienen como 160 tipos de sushi, vaya a saber uno todos los ingredientes. Entonces, claro, si le preguntamos directamente al cliente, tal vez no siempre vamos a tener toda la información. Entonces, ahora que tenemos muchas oportunidades de recopilar información, porque el cliente nos la entrega, ¿verdad? Entonces, a los alumnos de estrategia de digitalización les pedí que llenaran esta encuesta. Pero no les di una escala Likert, sino que les pedí que se tomaran el tiempo y redactaran la respuesta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos alto, acá tenemos 100%, ¿verdad? Tiene un alto nivel, alto. Entonces, un nivel medio, 7 de 10. O sea, tenemos un festival de respuestas distintas. Entonces, eso es lo que se llaman datos no estructurados. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con el text mining, es decir, minería de texto. Y aquí el sistema tendrá que ser capaz de comprender cuando un ser humano le dice somos el mejor país de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Bueno, esto es, lo tomé de un pantallazo, porque en realidad ya hoy día poquito usamos el SPSS. Antes, así como el Excel, que es un programa, antes estaba el SPSS. Si lo buscan, si lo buscan en internet, se van a encontrar que es un programa que hace modelos estadísticos. Entonces,
Antes. Vamos a ver, las imágenes que vamos a ver ahora es de la correlación de Pearson. Hay muchas. Pero lo que es importante es que mantengamos en la memoria lo siguiente. Insisto, esto es uno. Hay muchísimos modelos, muchísimos. Cada uno sirve para distintas cosas. ¿Ya? Y va a depender de lo que nosotros necesitemos hacer y saber cuál es el modelo más adecuado. La correlación de Pearson, lo que es importante es que varía el resultado siempre entre -1, 0 y 1. ¿Ya? Y como aquí dice, el coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y 1. Un valor positivo, es decir, 1, le voy a colocar acá una P de positivo, y un signo más para que no se nos olvide, indica una relación positiva. A medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. Entonces nosotros nos vamos a acordar de la misión que tenemos para el informe y vamos a decir, tenemos que vincular dos variables. Una que podamos intervenir y una que no podemos intervenir. Una o más que no podemos intervenir. Por ejemplo, si nosotros miramos una relación positiva, ¿ustedes saben las preguntas que van a entrar en una prueba antes de hacer la prueba? No, ¿verdad? Pero sí sabemos que si nos matamos estudiando, tenemos mayor probabilidad de que lo que nos pregunten lo sepamos. O sea, ahí tenemos una relación positiva. Mientras más estudio, más bien me va a ir en la prueba. Ahora, eso significa, o sea, yo manejo una variable, mis horas de estudio. ¿Cuál es la variable que no manejo? Las preguntas que van a salir en la prueba. Pero si yo estudio, me va a ir bien en la prueba. O sea, una variable, o sea, una correlación positiva. Es decir, ahí estaríamos casi en 1. Mientras que un valor negativo, es decir, el -1, negativo, ¿ya? Indica una relación inversa. De nuevo, nosotros pensamos en una variable que podemos manejar y en una que no podemos manejar. No podemos manejar los accidentes laborales, pero sí podemos manejar las capacitaciones en la empresa para prevenir los accidentes laborales. Entonces, mientras más capacitaciones hagamos, menos accidentes laborales vamos a tener. O sea, ahí estaríamos cerca del -1. Un valor cercano a 0 indica una ausencia de relación. Es decir, si nosotros andamos cerca del 0, no hay relación. ¿Ya? Ok. Fíjense que ahora cuando trabajábamos en el SPSS, que teníamos que tener datos estructurados, es decir, una escala de Likert, acá nosotros colocamos las preguntas. En este caso, masculino, femenino, índice de expresión de la ira, para ya saber uno qué es lo que estaban haciendo en esta cuestión, escala del estado de la ira, escala del rango de la ira, parece que esto es como medio esquizofrénico este dato. Formación, dice bueno. Vale, pero esto lo tomé un pantallazo solo para mostrar la imagen. Si nosotros nos damos cuenta que dice masculinidad y aquí dice masculinidad, acá dice feminidad, feminidad. Es decir, las preguntas las listamos hacia abajo y las mismas preguntas las listamos hacia el lado. Y después hacemos el cruce. Obviamente, y cuando la pregunta coincide con su misma pregunta, hay una relación directa, ¿verdad? Es decir, 1, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, acá tenemos un 1 como escalera. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta está cruzada con la segunda pregunta, la tercera pregunta está cruzada con la tercera, la cuarta con la cuarta y así hacia abajo. Entonces ese 1 en la correlación de Pearson siempre va a existir. ¿Por qué? Porque estamos mezclando la misma pregunta. Si se dan cuenta,
O sea, tendríamos que hacer exactamente la misma pregunta para obtener uno, es decir, el 100% de correlación. Claro, no habría que dudar si es la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, lo muestro, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos 0,96, uno diría, pero no es 1. Pero para que sea 1 tendríamos que tener la misma pregunta. Por lo tanto, que tengamos un 0,96 es alta la correlación. ¿Vale? Entonces, mirando aquí el ejemplo, claro, en el SPSS teníamos una cantidad de datos, porque el SPSS tampoco era infinito, ¿ya? Y además tenían que estar estructurados. Pero aquí, acá tenemos un festival de respuestas distintas, pero podemos hacer la correlación de Pearson ahora utilizando algoritmos. Y vamos a tener estos resultados. En realidad los resultados dan lo mismo. Lo que quiero que vean es que con estas herramientas nosotros podemos encontrar patrones, relaciones, tendencias. A eso voy. Entonces, claro, acá que tengo una pregunta y la cruzo con la misma pregunta, efectivamente tengo un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta. Pero lo que a nosotros nos interesa es justamente ubicar si es que existen resultados de este tipo, es decir, 0,96. O sea, tenemos una alta correlación. Es decir, en la medida que yo aumente esta variable, voy a aumentar esta otra variable. Entonces, si pensamos en el sushi, ¿verdad? Claro, si yo les pregunto qué ingredientes podría tener, a lo mejor voy a tener a 150 clientes encuestados y ni uno le achuntó digamos, a los productos, porque ya existen los sushi. Entonces, mejor me pongo a leer los comentarios, ¿verdad?, de los clientes que han dejado en redes sociales y a lo mejor a partir de ahí puedo armar nuevos productos que no existan y que yo sé que van a tener un buen impacto en los clientes, ¿verdad? O también puedo averiguar qué tipo de productos no podría mezclar porque ese sushi no lo elegiría nadie, ¿verdad? Entonces, para eso sirven estas correlaciones, insisto, son muchísimas las herramientas que hay. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ahora, si miramos las preguntas, ya, estas son las preguntas que yo las inventé, ¿no? Tenemos cómo se promocionan digitalmente la marca y los productos. Esa era una pregunta, y esa, de acuerdo a lo que contestaron, está directamente relacionado con: ¿es posible visualizar si la empresa cuenta con una hoja de ruta digital definida para los próximos años? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos leer las respuestas, mezclar esas dos preguntas y saber si hay o no una correlación? O sea, estaríamos 2 años tratando de encontrar esas correlaciones. Más, porque esta encuesta tiene cuántas, tiene 17 preguntas. Entonces son poquitas preguntas. Imagínense datos, muchos datos. La edad, los gustos, a qué hora se despierta, a qué hora se levanta, dónde estudia, dónde trabaja, cuánto gana. Imagínense todos esos datos, pero ahora nosotros tenemos herramientas. O sea, aparte de esos datos, los comentarios que ha dejado en redes sociales, qué es lo que se whatsappea, con quién se whatsappea, ¿verdad? Entonces, o sea, toda esa información nosotros podemos encontrar tendencias, patrones, y esa es la idea de trabajar con esta herramienta. O sea, hoy día, por un lado, tenemos la suerte, o tal vez la mala suerte, de que existen este tipo de sistemas que nos permiten trabajar con millones de datos, y no solo datos estructurados como la escala Likert, sino también datos no estructurados, como textos, imágenes, audio, o sea, todo eso. O sea, ustedes podrían tener una conversación, un sistema podría revisar la conversación y encontrar, ¿cierto?, llevársela a datos y comenzar a hacer estos cruces. Y cruzamos una conversación telefónica con un par de fotos, fecha de nacimiento, o sea, mezclamos todo y encontramos datos. Acá tenemos
Vimos la correlación de Pearson. Acá tenemos la correlación de Spearman, Kendall, las correlaciones de interdependencia. Hay muchas, muchas. Cuando nosotros trabajemos con los algoritmos, ¿ya? En el RStudio, que es en la unidad 3, claro, nosotros vamos a trabajar con el KNN y el KNN ya nos va a entregar varios resultados. O sea, no es que le digamos, entrégame el bivalio, entrégame el Pearson, entrégame el chi cuadrado. No, ya nos lo va a entregar, porque eso no se resulta. Vale. Guía teórica para la creación de un plan de análisis de datos. O sea, cómo nosotros, el proceso previo a ya tener la base de datos lista para trabajar. Un plan de análisis de datos es una estrategia detallada que establece los pasos, enfoques y recursos necesarios para llevar a cabo un análisis efectivo de datos. Un plan es un documento estructurado. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en esta asignatura con una metodología que se llama GRIS-DM. Eso es importante porque la primera parte del informe está relacionada con la metodología GRIS-DM, que describe el proceso de cómo se abordarán, analizarán los datos para lograr los objetivos específicos. Incluye los pasos, incluye las técnicas, las herramientas, los plazos y los recursos necesarios para llevar a cabo el análisis de forma eficiente y efectiva. En el fondo es una receta, un paso a paso, es una metodología. Podemos realizar análisis exploratorio. Este tipo de plan se centra en explorar datos de manera amplia para identificar patrones, tendencias, posibles relaciones. Es útil en las primeras etapas del análisis para describir insights antes de definir objetivos específicos, ¿verdad? Como lo hicimos recién. Teníamos unas preguntas, hicimos un análisis de Pearson para saber si existían relaciones entre algunas de las preguntas. Relaciones positivas o relaciones negativas, y algunas en las que no existía ninguna relación. Análisis confirmatorio. Este tipo de plan se enfoca en confirmar o refutar hipótesis específicas a través del análisis de datos. O sea, implica establecer objetivos concretos y seleccionar técnicas específicas para validar o invalidar suposiciones previas. Y ahí les voy a hacer una pregunta. Supongamos que nosotros tenemos una base de datos gigante. Vamos a seguir con los sushi. Y tenemos una duda. Tenemos una base de datos gigante. Y tenemos una duda. ¿Cuál era la pregunta? Supongamos que no existe el sushi con champiñón, queso y pollo. Queso frito. Supongamos que no existe. Y nosotros vamos a trabajar con una base de datos robusta, limpiecita, y le vamos a preguntar si nuestros clientes consumirían este sushi. Y le preguntamos a la base de datos y la base de datos dice que sí consumirían ese tipo de sushi. ¿Ese es un buen resultado o es un mal resultado? Es un buen resultado, muy bien. Supongamos que le preguntamos a la base de datos y la base de datos me dice, ¿sabes qué? Esta mezcla de insumos dentro del sushi no va a causar sensación entre los clientes que habitualmente visitan el local. ¿Ese es un buen resultado o un mal resultado? Es un buen resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que este sushi no tenemos que prepararlo.
Porque si lo preparamos, solamente vamos a vender un sushi, el de la mix, ¿verdad? Y a todos los demás no le vamos a poder vender porque no les gusta esta mezcla. Entonces, por eso que dice que nosotros podemos confirmar o podemos refutar una hipótesis, podemos validar o invalidar suposiciones, pero ambos resultados para nosotros van a ser resultados positivos. Si es sí, hagamos sushi. Si es no, no hagamos sushi, ¿verdad? Probemos con otros ingredientes, ¿verdad? Pero ya sabemos que esto no. Entonces siempre va a ser un buen resultado. La metodología es un enfoque estructurado, ampliamente utilizado para gestionar proyectos de minería de datos. Por eso que es Data Mining, DM. ¿Ya? Proporciona un marco sistemático para entender los datos, preparar los datos para el análisis, modelar los datos, evaluar los modelos y finalmente desplegar la solución. Para eso nos sirve la metodología CRISP-DM. ¿Hay otras? Hay otras. Comprensión del negocio. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Establecer claramente los objetivos del proyecto, qué rayos es lo que vamos a hacer con esa base de datos. Por ejemplo, determinar cómo diferentes aspectos de la madurez digital en una empresa están interrelacionados y cómo pueden influir en la transformación digital. Esto está pensado en la base de datos que vimos recién, con la que vimos el piso. Todas estas preguntas, para que se den cuenta, ahí están relacionadas con el nivel de madurez digital de las empresas. Por eso que, digamos, en la diapo hago mención a ese encuentro. Yo insisto, ustedes no me leen, pero esto lo encuentro tan genio. O sea, después cuando empiecen a trabajar con el R y empiecen a ver los gráficos, cómo aparecen las correlaciones, es increíble. Estamos trabajando con muchos datos, muchos datos. Y claro, si son números, fantástico, pero si son textos, es más cuático todavía. Establecimiento de los requisitos de análisis. Identificar los requisitos de los análisis, como el tipo de prueba estadística, de nuevo, Pearson, Cronbach, chi cuadrado, correlaciones bivariadas, mucho. Lo importante es que ahora nosotros tenemos algoritmos que en vez de pedir un Pearson, le pedimos un montón al tiro. Estadísticas que desea realizar, como correlaciones, pruebas de independencia, y entender qué tipo de datos se necesitan. Acá les voy a hacer una pregunta, y hay que no me den la respuesta, porque los del diurno volaron con la respuesta. Vamos a calcular el punto de equilibrio. ¿Qué datos necesito para calcular el punto de equilibrio? Podemos estar hasta las 11 de la mañana. No se da nada de que me digan cuáles son los datos que necesitamos para calcular el punto de equilibrio. No son muchos. ¿Cuáles son los datos? Pero rápido. Se acerca, pero no es exactamente, o sea, digamos, los componentes de la oferta y la demanda son parte de los datos, pero para calcular en concreto la fórmula del punto de equilibrio, ¿cuáles son los datos? Muy bien. ¿Dónde Justin se puede ir? Todavía no, cuando terminemos. Costos fijos, ¿qué más? Bueno, si decimos costos fijos, costos variables, cae en el cajón, costos variables, ¿verdad? El precio, muy bien. ¿Qué otro dato? Falta uno. Cantidad. ¿Qué tipo de cantidad? Muy bien, señora.
la cantidad de productos que vamos a vender. Con esos datos, nosotros podemos calcular el punto de equilibrio. Entonces, si no tenemos un dato, bueno, tenemos que buscarlo, ¿ya? Acuérdense, hay datos gratuitos, hay datos pagados, hay datos públicos, hay datos privados, hay datos internos y hay datos externos, ¿vale? Entonces nosotros primero tenemos que tener el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El punto de equilibrio. ¿Qué necesitamos? Costos fijos, costos variables. Si no los tenemos y tenemos el costo total, bueno, igual nos sirve. El precio de venta y la cantidad de unidades a producir. Si no tenemos el precio, bueno, vamos a buscar el precio. Tenemos que encontrar el precio porque si no, no podemos hacer el cálculo. Ahora, esto es lo que a mí me da esperanza, digamos, de que vamos a seguir teniendo pega, aunque existan este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque alguien tendrá que saber. El problema lo van a tener los que no sepan, ¿verdad? O sea, le van a pedir, calcule el punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Y le pasan una base de datos con 7 millones de datos. ¿Cuál de todos estos datos me sirve? Claro, si no sabemos calcular el punto de equilibrio, estamos bien. Vale. Determinar los factores de éxito. Definir los indicadores claves de éxito. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un dato en una métrica, cuando vinculamos dos datos, construimos un KPI. Dos o más datos. Y los criterios de evaluación para el análisis, como la significancia estadística, las correlaciones y las asociaciones entre variables. Comprensión de los datos. Recopilación de datos iniciales. De nuevo, datos públicos, datos privados. Por ejemplo, el INE tiene datos públicos. Facebook tiene datos privados. ¿Verdad? La empresa tiene datos internos. Afuera están los datos externos. Hay datos que son gratuitos, los del INE. Todos podemos trabajar con esos datos. Y hay datos que son pagados. ¿Ya? Obtener los datos necesarios para el análisis, como por ejemplo, costo fijo, variable, precio, cantidad. En este caso, el archivo Excel proporcionado contiene respuestas de encuestas sobre la madurez digital de distintas empresas. Luego, la descripción de los datos. Examinar los datos iniciales para entender su estructura básica. ¿Qué datos me están entregando? ¿Ya? Esto incluye identificar el número de variables, ¿ya? En la base de datos que les mostraba recién, las preguntas de la encuesta y las observaciones, que en este caso son las respuestas de la encuesta. Y esa es una palabra importante, observaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en la tercera unidad, cuando comencemos a trabajar, ahí dice observaciones. Cuando comencemos a trabajar con el RStudio, importemos bases de datos, que cuando ya están dentro del RStudio se llaman dataset. El dataset tiene observaciones. 500.000 observaciones, 700.000 observaciones, 4 millones de observaciones, 7 millones de observaciones, 100 millones de observaciones, son los datos. Que no sé por qué no le llama datos y le llama observación. Exploración. Realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones, distribuciones y posibles anomalías en los datos. Esto puede incluir la visualización de los datos de cálculo, las estadísticas descriptivas como la media, la mediana, la desviación estándar y la revisión de las distribuciones de frecuencia. ¿Vale? ¿Por qué se hacen esos análisis? Porque puede ser que existan datos atípicos, que se llaman. Y ahí nosotros tendremos que decidir si trabajamos con esos datos atípicos o eliminamos esos datos atípicos. Lo mismo con las anomalías, ¿ya? Por ejemplo, la región. Algunos le llaman región de Antofagasta, otros le llaman segunda región. Y algunos le colocarán un 2, o algunos le colocarán una I mayúscula al lado de una I mayúscula, simbolizando la segunda región. Entonces, todas esas son anomalías, ¿no?
anomalías. Y nosotros tenemos que revisar las bases de datos. Esto es importante también decirlo, que ahora cuando trabaja uno con el Python o con el RStudio, uno le dice uniforma los datos y hace el cambio al tiro. O sea, los datos que están vacíos los rellenan. Pero igual esto es parte de la metodología. Verificación de la calidad. Revisar la calidad de los datos en términos de precisión, completitud y consistencia. Identificar valores faltantes, respuestas duplicadas o incoherencia en las respuestas. ¿Ya? Es como, ¿cuál es su color favorito? Los ventanales. ¿Qué tienen que ver los ventanales con los colores, verdad? Entonces, pueden haber respuestas incoherentes, pueden haber respuestas duplicadas, y ahí nosotros tenemos que eliminar las respuestas duplicadas porque nos van a ensuciar el resultado y tenemos que tomar decisiones respecto de los valores faltantes. ¿Qué vamos a hacer con esas celdas que están con valores faltantes? ¿Vamos a eliminar la columna? ¿Vamos a eliminar la fila? ¿O vamos a usar una metodología para rellenar esos valores faltantes? ¿Vale? La preparación. Ya obtuvimos los datos. Ahora vamos a prepararnos. Decir qué datos son relevantes para el análisis y cuáles deben ser excluidos. Esto es súper importante. Como por ejemplo acá, ¿verdad? Supongamos que esta base de datos efectivamente tiene costos de venta, o sea, costos fijos, costos variables, precio y cantidad. Y además puede ser que tenga ciudad. Entonces nosotros, que somos expertos en el punto de equilibrio, sabemos que la ciudad no nos interesa para este cálculo. Entonces le tenemos que decir al R, trabaja solo con estas columnas. ¿Ya? Por ejemplo, la fórmula. Si vamos a calcular el beneficio, ¿cómo se calcula el beneficio? ¿Cómo se calcula el beneficio? Súper fácil. Dos valores. Muy bien, los ingresos, ¿verdad? Los ingresos menos los costos me va a dar como resultado el beneficio. Entonces, si nosotros queremos calcular el beneficio, vamos a colocar, trabaja con la columna ingreso, trabaja con la columna costo. Haz la resta, ingreso menos costo, y ese dato entiéndelo como beneficio, por ejemplo. ¿Vale? Después lo vamos a ver ahí en la práctica. Limpieza, identificar y corregir errores en los datos, generalmente las fechas, por ejemplo, puede decir que diga 4 de septiembre, o puede ser que diga 4 de septiembre, o puede ser que diga 4 de septiembre del 2024, o 4 de septiembre del 2024. Entonces esas cosas nosotros tenemos que estandarizar. Esto puede incluir la eliminación de respuestas duplicadas, la corrección de errores tipográficos, como la fecha, el manejo de valores faltantes, por ejemplo, reemplazo por la media, o la eliminación de la observación o imputación basada en otras variables, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones. Y la codificación, ¿ya? Esto que veíamos nosotros acá, que son respuestas no estructuradas, nosotros tenemos que codificarlas para llevarlas a una libre. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí es lo que se llama, ese proceso es lo que se llama codificación. Si tenemos Antofagasta, Calama, Viña, Mejillones, bueno, Antofagasta será el 1, Calama el 2, Mejillones el 3, Tocuquilla el 4. Entonces a eso se refiere la codificación. Insisto, estos procesos ahora se hacen súper rápido, pero hay que verlo. Convertir datos categóricos o textuales, como las respuestas,
en valores numéricos para el análisis. En este caso, en el que les mostraba recién, se requiere codificar las respuestas de las encuestas. Por ejemplo, sí con un 1, no con un 0. Y otras categorías como valores numéricos adecuados, ¿verdad? Eso que les comento. O sea, cómo estos sistemas son capaces de entender cuando alguien dice somos el mejor país de Chile y llevárselo a un número, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzar a encontrar relaciones, patrones y tendencias. Transformación. Aplicar transformaciones adicionales a los datos si es necesario. Esto puede incluir la normalización o estandarización de variables numéricas o la creación de nuevas variables derivadas de las existentes, ¿verdad? El modelado. Y aquí ya estamos llegando a los modelos que nosotros hemos visto en las clases anteriores. Selección de técnicas de modelado. Elegir la técnica estadística o de modelado adecuado para el análisis. Esto incluye decidir qué pruebas estadísticas realizar, como correlación de Pearson, Spearman, Kendall-Tobin, pruebas de chi cuadrado, alfa de Cronbach y un montón de otras relaciones. Ahora, de nuevo, nosotros vamos a trabajar con algoritmos que ya vienen preparados para entregarme Pearson, chi cuadrado, p-value, varias pruebas. Ya vienen preparados para eso. El diseño, determinar cómo se validarán los modelos o pruebas. Esto puede incluir la división de los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba o la validación cruzada. Eso que les mostraba en clases anteriores, que nosotros tenemos una base de datos gigantesca y le decimos que destine un 40% de esos datos para entrenamiento y un 60% para testear. Entonces el sistema trabaja con esos datos, los revisa, ubica las relaciones, las correlaciones, las relaciones positivas, las relaciones negativas, los patrones, las tendencias, y después dice, ok, ya me entrené, ahora hago la prueba. Y lo prueba con otros datos que ya existen y me dice, mira, tengo un 96% de certeza. Y ahí nosotros tomamos la decisión. ¿Nos sirve o no nos sirve ese porcentaje? La construcción. Aplicar las técnicas estadísticas seleccionadas a los datos preparados. Esto puede implicar la ejecución de pruebas de correlación, pruebas de independencia o cualquier otra técnica de modelado seleccionada. Insisto, nosotros vamos a trabajar con algoritmos, así que esas cosas cuestan en los algoritmos. Evaluación. Eso que les decía. ¿Qué va a significar para nosotros ese 96%? Revisar los resultados del modelo para determinar su validez y precisión. Evaluar los resultados en función de los objetivos del proyecto y los factores de éxito definidos previamente. De nuevo, nunca va a ser el 100, pero mientras más cercano a 100 es un buen resultado. Es como la pregunta que siempre hago. Si ustedes son los dueños del MINAL, dado que son campeones para Sushi, si son los dueños del MINAL y le hacen una entrevista a los clientes y comieron en el MINAL y quieren evaluar el nivel de satisfacción, ¿qué porcentaje es el que ustedes querrían como resultado? El nivel de satisfacción del cliente, de 1 a 100%. El 100, ¿verdad? Obvio. Yo quiero que el 100% de mis clientes esté satisfecho. Uno podría decir, mira, aplicamos la encuesta y nos dio un 56% y estamos felices porque es más de la mitad. Vale, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, a la evaluación del modelo. Claro, nos entrega un 96%, pero si nosotros vemos un queso como este, pues un 96% es fantástico, ¿verdad? Hagan el análisis ustedes, lean pregunta por pregunta, respuesta por respuesta y traten de ubicar un patrón. ¿Qué lo vamos a lograr? Nada, 2 años vamos a estar ahí. Revisando los datos para ver si existe algún patrón o no.
La evaluación. Evaluación de los resultados, revisar los resultados obtenidos del análisis para determinar si cumplen con los objetivos del proyecto y los factores de éxito definidos. Eso, o sea, nosotros ya dijimos que si íbamos a hacer una encuesta de satisfacción, nuestro factor de éxito iba a ser el 100. Revisión del proceso, evaluar el proceso en su totalidad para identificar posibles mejoras o ajustes en los datos, el modelo o la metodología utilizada. Por ejemplo, no me acuerdo si les comenté, pero uno de los casos más conocidos fue el de Amazon, ¿verdad? Cuando trabajaron con inteligencia artificial para el proceso de reclutamiento. Y Amazon empezó a recomendar puro hombre. Entonces, claro, dijeron, oye, pero usted tiene tremendos sesgos de género. Entonces la empresa le dijo, a ver, veamos la base de datos. Claro, habían trabajado históricamente puros hombres en Amazon, entonces el sistema dijo, bueno, los hombres son los que tengo que recomendar. Entonces eliminaron la variable género, ¿verdad? Para encontrar otros datos discriminantes. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos que evaluar, insisto, esto no es perfecto, no es una bola mágica, no es el tarot, pero sí nos ayuda para tomar decisiones. La validación, realizar pruebas adicionales si es necesario para validar los resultados obtenidos y asegurarse de que sean generalizables a otro conjunto de datos o situaciones. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, trabajar con una base de datos gigantesca y separar y preparar un modelo con los clientes de Antofagasta. Si obtenemos buenos resultados, bueno, replicamos ese modelo para los clientes de Concepción, para los clientes de Santiago, etc. Vale, veamos ahora la estructura del informe. La introducción, como ustedes ya saben, ya han trabajado en informes conmigo, el primer párrafo destinado a explicar qué es lo que se va a encontrar el lector, ¿ya? O el título de la unidad, cuál es el tema fuerte por el cual ustedes hacen el informe, luego un breve resumen de cada capítulo, ¿ya? De cada capítulo del informe. Luego, el objetivo general, que el objetivo general debe estar basado en el aprendizaje esperado. Y ahí les coloqué el aprendizaje esperado que dice: elabora un plan de análisis de datos de acuerdo con las necesidades de la empresa. Los objetivos específicos, destinar al menos un objetivo a cada uno de los capítulos. ¿Vale? Acá, en el desarrollo del informe, les puse la definición de CRISDM. Un plan de análisis de datos es un documento estructurado, que es lo que vimos recién, que describe el proceso de cómo se abordarán y analizarán los datos para lograr objetivos específicos. Incluye pasos, técnicas, herramientas, plazos, recursos para llevar a cabo el análisis de manera eficiente y efectiva. Para los efectos de este informe, investigar y considerar los fundamentos de la metodología CRISDM, principalmente para la primera parte, que es el proceso de análisis de datos. El proceso de análisis de datos implica la recopilación, cómo van a obtener los datos, la limpieza, la transformación y el generado de los datos, para extraer información significativa que respalde la toma de decisiones. Y luego tenemos que eso se divide en dos partes. Por un lado, la recopilación de los datos, desde dónde va a recopilar los datos, y la limpieza y la transformación de los datos. Esto enfocado principalmente en la metodología CRISDM, aplicada y considerando
la base de datos con la que ustedes van a trabajar, ¿vale? De ahí vamos a ver con mayor detención la base de datos propiamente. Y acá vamos a tener los distintos tipos de análisis, ¿ya? Al igual que la actividad que ustedes hicieron como tarea, un análisis descriptivo, análisis exploratorio, análisis inferencial, análisis predictivo y análisis prescriptivo. Esos son los 5 tipos de análisis que vimos al principio. De nuevo, súper importante, es relevante para que tenga esto sentido que trabajemos con variables que podemos intervenir y variables que no podemos intervenir, ¿vale? De esa forma, nosotros vamos a saber que en aquellas que no podemos intervenir, tal vez podamos usar otro mecanismo para así poder variar resultados en los cuales no podemos intervenir directamente. Luego, las técnicas: análisis descriptivo, análisis de regresión, análisis de series temporales, clustering. Ahora, esto obviamente no lo vamos a calcular en este informe, sino la idea es que ustedes miren la base de datos y digan: yo haría un análisis de regresión para tal cosa, para saber tal cosa, a partir de la base de datos, ¿vale? Y lo mismo con los tipos de técnicas: estadísticas descriptivas, machine learning, text mining, análisis de redes, análisis de datos geoespaciales, análisis de secuencias temporales, ¿vale? Todos esos tipos de análisis basados en la base de datos. Y ahora vamos a ver la base de datos. ¿Qué datos tiene la base de datos? Tiene fecha de compra. ¿Para qué nos sirven las fechas, señora Pires? ¿Para qué tipo de análisis? Las series temporales, ¿verdad? Acá tenemos numeración. Este es como el número de la boleta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿ya? El número de la boleta. ¿Qué producto compraron? Un adaptador, audífonos, baterías, carcasas. ¿Qué código? ¿Ya? ¿Qué código tiene el producto? Este producto pertenece a ciertas categorías, ¿ya? ¿Cuántos productos se vendieron? Las unidades que se vendieron. 1 producto, 2 productos, 8 productos. El precio unitario del producto, cuánto cuesta un producto, cuáles fueron los ingresos, desde qué sucursal se vendieron, en qué región está la sucursal, el nivel de inventario. Teníamos 240 productos, vendimos uno, nos quedaron 239. ¿En qué tipo de temporada se vendieron los productos? Si era temporada alta, baja, media. Si es que al momento de la compra se le hizo o no se le hizo un descuento al cliente. El costo de almacenamiento, cuánto le cuesta al negocio tener almacenados esos productos, el margen de ganancia, y cuando el cliente terminó de hacer la compra, se le pidió que valorizara la compra, ¿verdad? Mientras más cercano a 5, mejor valoración; mientras más cercano a 0, peor valoración, ¿vale? Esos son los datos, y a partir de esos datos ustedes tienen que generar, describir, proponer los tipos de análisis. No los vamos a hacer, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cómo hacerlo, pero vamos a ver ese tipo de análisis. El punto 4, identificación de patrones y tendencias, ¿ya? Claro, no vamos a encontrar patrones o tendencias, pero eventualmente proponer, aventurarse, ¿ya? ¿Y qué podríamos nosotros predecir o proyectar utilizando los datos de la base? Finalmente, las conclusiones y después las referencias bibliográficas. Se valorará coherencia y profundidad del análisis. De nuevo, si vamos a proponerle una herramienta tecnológica a un food truck, no propongamos computación cuántica.
¿verdad? Porque el FUTLAC no tiene acceso a la computación cuántica. Entonces, claro, o sea, que sea coherente con el ¿cómo se llama? Con la base de datos. ¿Ya? Originalidad en las propuestas, más bien la redacción, en el análisis que se está proponiendo por parte del grupo y la calidad de la presentación del informe. Libre de problemas ortográficos, si si toman un pantallazo y pegan el pantallazo, que el pantallazo esté bien puesto en la imagen, que no se vea solamente la mitad del pantallazo, que llegue la mitad arriba y la mitad abajo. Esas cosas como del oficio del informe. Súper importante que suban el archivo en Word, no en PDF. A mí me resulta más fácil revisarlo en Word y que al archivo le coloquen el nombre de los integrantes, ¿ya? Porque a veces yo descargo, o sea, no le cambian el nombre y tengo el nombre del archivo informe número 1 física analítica. Entonces cuando lo descargo, a veces el sistema me pregunta, ¿quiere reemplazar el archivo? Claro, si son de estudiantes de grupos distintos, me complica. Tampoco me mandan algo así como versión final, ¿verdad? Eso como... Entonces, si le colocan el nombre o el apellido de los integrantes, me ayudan un montón, porque así yo los descargo y no tengo problemas para dejarlos en una carpeta, ¿vale? ¿Para cuándo? El informe, todos los informes los dejé para el 14 de septiembre. Ahí está, 14 de septiembre a las 23:50. Lo bueno es que nos queda todavía una clase más, entonces descarguen la estructura, revísenla, o sea, el instructivo, revísenlo, y si tienen dudas, las aclaramos la próxima clase. La próxima clase vamos a partir la segunda unidad para avanzar rápido, o sea, llegar luego al RStudio y aclaramos eventuales dudas que puedan existir del informe, ¿vale? Antes que se vayan voy a pasar la lista y de ahí ya quedan ok.